Sean todos muy bienvenidos al episodio número 26 de A Quién Se Lo Cuento. En esta ocasión hablaremos de un fenómeno más de abducción extraterrestre, pero en esta ocasión la diferencia es que el abducido reporta haber tenido experiencias satisfactorias y no haberse sentido ni ultrajado, ni obligado, ni mostrar síntomas de muchos abducidos que afirman haber tenido muy malas experiencias ante este tipo de situaciones, sobre todo con la morfología de los seres que él identifica, pues muchas personas han sentido situaciones completamente opuestas a la que vamos a conocer en este relato por seres de la misma fisionomía. Es interesante además entender qué es lo que pasa después de las abducciones, más allá del trauma, que en este caso no se registra como tal, sino se recaban ciertas aptitudes y ciertas cualidades por parte del abducido que de alguna manera despiertan capacidades que antes no se tenían. Vamos a conocer este relato y vamos a adentrarnos a la experiencia que tuvo Filiberto Cárdenas, un cubano emigrado en Miami en la época de finales de los 70s. Esta situación tuvo origen por ahí del año de finales de los 70, 79, principios de los 80s. Y es una de las historias o relatos de abducción que nos presentan una gama de situaciones que no son tan comunes o que no son del todo comunes en la mayoría de los casos. Inclusive aquí se presenta otra particularidad muy interesante, que él posteriormente, como lo dice el título de este episodio, lo consulta con su esposa y hace la petición de ambos ser llevados, ser abducidos y ser presentados con estos seres juntos, él y su esposa. Vamos a adentrarnos en este relato y vamos a conocerlo a profundidad. Me llamo Filiberto Cárdenas, soy cubano, emigrado en Miami. No hablo inglés, pero lo que viví va más allá de la barrera de cualquier idioma. Este es mi relato fuera de lo común. Nunca busqué que esto ocurriera, y sin embargo, cuando sucedió por primera vez, algo dentro de mí supo que no sería la última. No crecí mirando el cielo en busca de respuestas. Mi vida estaba anclada a la tierra, a los caminos abiertos, a los trayectos rurales en donde uno aprende a reconocer los sonidos del viento y de los animales. Precisamente por eso, supe que algo no era normal aquella vez. Esa noche, el mundo dejó de sonar. No fue un silencio natural, sino uno absoluto, como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad. Me detuve. El aire se volvió espeso, casi eléctrico. Entonces la vi. No descendió desde lo alto como un meteorito, ni apareció con violencia. Simplemente se manifestó. La nave tenía una forma que jamás había visto. Un rombo perfecto, tridimensional, suspendido a poca altura del suelo. Sus bordes parecían delineados con precisión matemática, pero no reflejaban la luz como el metal. La absorbían. No había ruido, no había vibración mecánica, no había calor. Ese rombo, negro, color mate, estaba a punto de cambiarme la vida. Sentí miedo, sí, pero no pánico. Era una mezcla extraña de alerta y curiosidad forzada, como si algo dentro de mí supiera que huir no tenía sentido. De la cercanía de la nave surgieron ellos. Eran pequeños, más bajos que yo, y esa fue la primera ruptura con todo lo que había imaginado alguna vez. Medían poco más de 1 metro, definitivamente no más de 1,5 metros. Sus cuerpos eran delgados, proporcionados a su escala, pero su cabeza era ligeramente más grande que la humana. Sostenían unos ojos grandes, oscuros y profundos, que parecían observar más allá de mi rostro. Me observaban con una atención profunda, constante, como si yo fuera un proceso en desarrollo, no un objeto. No tenían cejas marcadas ni gestos expresivos. Su piel era clara, uniforme, sin vello visible. Vestían trajes ajustados, de una sola pieza, de un material que no sabría describir. No parecía tela, pero tampoco parecía metal. Se adhería a sus cuerpos como una segunda piel tecnológica.
y en el centro del pecho, perfectamente integrada al traje, estaba la insignia, una serpiente alada, estilizada, con relieve, viva bajo la luz. Las alas no eran ornamentales, nacían del cuerpo de la serpiente con una lógica simbólica poderosa. Aquella imagen no era un adorno. Era algo que hablaba de identidad y a la vez de función y de tecnología. No hablaron con palabras. La comunicación fue directa, limpia y sin sonido. No sentí órdenes ni amenazas. Sentí un nivel de comprensión y supe que esa noche no sería llevado contra mi voluntad. Este encuentro sería simplemente una presentación. Las siguientes experiencias llegaron con intervalos irregulares. A veces la nave conservaba su forma romboide, otras adoptaba contornos más ovalados, más suaves, como si su estructura pudiera reorganizarse. Cuando me llevaban, lo hacían con mi consentimiento y, estando dentro de la nave, el tiempo se comportaba distinto, pues siempre que me regresaban podía haber desfases ilógicos en el horario terrestre. Lo que ocurría cuando acudía a estos encuentros era aprendizaje que me transmitían por exposición, no por instrucción. Dentro de la nave, al estar en su presencia y bajo ciertas condiciones como luz, vibración, activación de la insignia, entraba en un estado ampliado de percepción, y en ese estado comprendía cosas sin que nadie me las dijera, asociaba ideas completas de forma instantánea y percibía relaciones entre conceptos que antes no veía. No eran enseñanzas directas, eran más bien como activaciones cognitivas. La información no era conceptual, era experiencial. Los seres no me explicaban quiénes eran ni de dónde venían en términos narrativos. No decían, somos de tal sistema estelar y hacemos tal cosa. En cambio, me proporcionaban imágenes breves, no siempre visuales, sensaciones de lugares en vez de mapas, comprensión de intenciones, no de planes detallados. No se trataba de discursos, era información comprimida, más cercana a una descarga de contexto que a una conversación. Estos seres no operan con lenguaje secuencial, sino con bloques de significado. Sí, hubieron implantes, pero no eran castigo ni control, sino un seguimiento a nivel de interfaz. Los implantes no eran dolorosos ni impuestos violentamente, tampoco como mecanismos de control mental. Su función era de monitoreo fisiológico y neurológico. Los implantes permitían a los seres registrar cambios en mi cuerpo, observar cómo reacciona un humano tras múltiples interacciones, medir estabilidad física y psicológica a largo plazo. Después de las abducciones, comencé a soñar con mayor claridad. Percibía emociones y ambientes con mucha más sensibilidad y podía entrar en estados no ordinarios de conciencia. Los implantes no añaden habilidades artificiales, sino que optimizan capacidades ya existentes. Estos no emiten órdenes, permiten que ciertas interacciones sean posibles sin dañar al sujeto. Uno de los rasgos más importantes que puedo destacar es que nunca fui tratado como un objeto, sino como un observador presente. Dentro de la nave, no fui sedado, no perdí la memoria y no era aislado del proceso. Los seres no explicaban verbalmente sus procedimientos, pero tampoco los ocultaban. Actuaban frente a mí con naturalidad, como si su presencia no fuera un problema. Esto sugiere que la observación humana era parte del proceso, no un obstáculo. La interacción emocional era neutralidad activa. Los seres no mostraban afecto humano, pero tampoco frialdad. Puedo describir su comportamiento como calmo, metódico, respetuoso, sin prisa y sin intimidación. No buscaban generar miedo ni dependencia emocional. Tampoco intentaban generar admiración. Su relación conmigo fue funcional, pero con un límite ético claro: no quebrar mi voluntad. El consentimiento siempre fue un eje invisible sobre la dinámica de interacción. No actuaban de forma arbitraria. Evaluaban la estabilidad psicológica y emocional y reconocían el valor del consentimiento incluso implícito. Después de un tiempo, pude entender que esto no era una intervención hostil y que mi opinión era valorada,
no solo evaluada. Al darme cuenta que esto era algo increíble y que jamás lo sentí como una amenaza, pensé en mi esposa. La idea no surgió de la emoción, sino de una necesidad profunda de compartirlo. Si aquello estaba ocurriendo, si no era hostil y si había una intención detrás, no quería vivirlo solo. Y por primera vez pedí algo. No lo hice en voz alta, lo pensé con claridad, con firmeza. Quiero que ella venga conmigo. La respuesta no fue inmediata, pero fue clara. Sentí una pausa, una evaluación y una posibilidad. Se lo propuse a ella y sin miedo alguno, ella accedió. Nuestra relación era unida y podríamos balancear esto con coherencia. Fuimos al encuentro, nos dirigimos al punto rural de siempre y entonces vimos el rombo flotante. Cuando la nave se abrió, comprendí que habían aceptado. El acceso al interior fue distinto esta vez. La superficie de la nave se separó sin fricción, sin puertas visibles, creando una abertura luminosa. Al entrar, la sensación de ligereza fue inmediata, como si la gravedad hubiera sido reducida a un acuerdo mínimo. Mi esposa estaba conmigo. No gritó, no entró en pánico. Su reacción fue similar a la mía en el primer encuentro. Asombro contenido, miedo controlado y una calma inexplicable. Los seres no la tocaron, la observaron, del mismo modo meticuloso y respetuoso con el que me habían observado a mí antes. Dentro, el espacio seguía siendo el mismo, curvo, continuo, sin instrumentos visibles, bañado por una luz suave que parecía emanar de las paredes. No había camillas ni cables, tampoco habían pantallas. Todo funcionaba de una manera muy distinta. Uno de los seres se acercó a ella. Pude ver la insignia de la serpiente alada brillar con mayor intensidad. Comprendí entonces que aquel símbolo no solo representaba, sino que también regulaba la interacción. Era una interfaz entre ellos y nosotros. La comunicación con mi esposa fue inmediata, pero distinta a la mía. A ella no le transmitieron imágenes complejas ni conceptos abstractos. Le transmitieron tranquilidad. La hicieron sentir segura. Comprendió que no estaba ahí por azar, sino porque yo lo había pedido, y porque ellos habían determinado que nuestra relación lo permitía. Más tarde entendí el porqué. Ellos no aceptaron llevarla por compasión, sino por coherencia. Nuestra unión emocional y estabilidad como pareja hacía posible la experiencia sin fracturas psicológicas graves. Para ellos, el acompañamiento no era un riesgo, sino una variable necesaria para observar cómo una conciencia humana compartida reacciona ante lo desconocido. Durante esa abducción, ambos fuimos examinados, pero de maneras distintas. A mí me revisaron con mayor profundidad física, a ella a un nivel más perceptivo, más emocional. No hubo dolor, no hubo procedimientos agresivos, todo fue preciso y contenido. En varios momentos, los seres tocaron o activaron la insignia de la serpiente alada antes de interactuar con nosotros. Cada vez que lo hacían, sentía una vibración interna, como si mi cuerpo entrara en resonancia. Comprendí que el símbolo también representaba algo más que identidad. Era un principio, quizá un código de comportamiento, una ética, una función ligada al movimiento entre mundos. Tras esa experiencia compartida, las abducciones continuaron, pero nunca volvieron a ser iguales. En una ocasión, la nave se presentó nuevamente en forma romboide, en otra, completamente ovalada. Las marcas en mi piel comenzaron a aparecer con mayor regularidad, pequeñas, precisas, siempre limpias, acompañadas de la sensación inequívoca de algo integrado en mi cuerpo, implantes, pero con un propósito funcional. Los cambios llegaron después. Mis sueños, como ya lo había dicho antes, se volvieron claros, estructurados. A veces veía a los seres, otras solo el símbolo de la serpiente alada flotando en la oscuridad. Mi percepción durante la vigilia se afinó. Notaba cosas que antes no percibía, como estados emocionales, cambios sutiles en el ambiente, intuiciones que se adelantaban a los hechos, etc. Nunca me dijeron que era especial, ni me hablaron de misiones ni de mensajes para la humanidad. Y eso, con el tiempo, entendí que era lo más importante. Las abducciones no fueron secuestros, fueron interacciones consentidas.
dentro de una lógica que respete el libre albedrío, incluso cuando éste no se expresa con palabras. Permitieron que llevara a mi esposa porque yo lo pedí y porque evaluaron que esa experiencia no rompería, sino que revelaría. Al conocer otros casos similares con el tiempo, encontré coincidencias claras: seres de baja estatura, comunicación no verbal, símbolos en los trajes, seguimiento prolongado. Pero la serpiente alada sigue siendo el elemento más inquietante. Ese símbolo aparece en culturas humanas antiguas como representación de conocimiento, tránsito y poder no terrestre. Verlo ahí en el pecho de seres que no son humanos obliga a replantear muchas certezas. No tengo pruebas concluyentes, pero tengo recuerdos, marcas, cambios internos y una certeza que no se puede medir. No estamos solos, y nunca lo estuvimos. Ellos no llegaron como conquistadores, tampoco como salvadores. Llegaron como observadores que interactúan cuando las condiciones lo permiten, cuando el miedo no domina, cuando la conciencia puede sostener la experiencia. Sigo viviendo mi vida, camino los mismos caminos, miro el mismo cielo, aunque ya no lo veo igual, porque ahora sé que en ciertos silencios profundos alguien más observa conmigo. Este signo de la serpiente alada no pertenece solo a los mitos antiguos, sino a una historia viva que aún se está desplegando. Este fue el relato de Filiberto Cárdenas, este cubano que hizo una petición muy inusual y que fue escuchado y que fue atendido. Él les pidió que lo abdujeran junto a su esposa para que ella también pudiera vivir la experiencia, ya que no estaba sufriendo ningún tipo de secuestro agresivo ni hostil. En sus palabras, esto inclusive le afinó la intuición, le hizo tener sueños más vívidos, más lúcidos, tenía una percepción mucho más clara de la realidad, y me parece que esta relación fue completamente consensuada. Hay otros casos similares en donde se describe una insignia similar que sí llama mi atención, porque si bien estos seres que podríamos catalogar como los grises, recuerden que hay muchísimas razas, o sea, hay razas y subrazas. Los grises es una raza muy característica y muchos los conocen por ser seres hostiles, por ser robots biológicos, por realizar abducciones poco amistosas y por ir casi en contra del libre albedrío de las personas. En este caso no fue así. He también escuchado de otros seres muy similares a los grises, llamados los Evens, en donde pueden encontrar aquí mismo, en A Quién Se Lo Cuento, en este canal, un episodio completo de ellos, que tienen una fisiología muy característica y muy similar a los grises. Ellos no eran tan grises, su tez era más clara, aunque compartían estos rasgos característicos de una estatura pequeña, una cabeza grande, unos ojos negros profundos también grandes, y entre rasgados y desproporcionados de la cara, esta cabeza ovalada y estos trajes ceñidos al cuerpo. Pero lo que se distingue de otras abducciones y de otro tipo de historias con seres similares es definitivamente el trato, el que todo es de alguna manera consensuado y sobre todo la insignia que portan estos seres en su pecho, que funciona como una interfaz de comunicación. Como ya les había dicho, en otros casos muy similares se describe el mismo tipo de insignia. Está el caso de Herbert Schirmer, que también describe estos seres con las mismas características, con la misma descripción física, y habla de esta serpiente con alas que portan ellos en un escudo. Está el caso de William Herman, que también hace referencia a este símbolo. Y el famoso caso de Enrique Castillo Rincón, este costarricense, que también tiene muchísimo material y muchísima información respecto a las interacciones que tuvo con este tipo de seres. Bueno, todos ellos hablan de esta insignia que portan los seres, ya sea en un escudo o en una parte específica de su uniforme, o quizá en las naves. Y esta insignia, pues sí, sé que muchos estarán pensando, no, pues es que si es una serpiente, quizá estén liderados por los reptilianos y sean negativos. En realidad hay muchas cosas que no sabemos y nos gusta a nosotros encasillar muchísimo las cosas. Así como hay mucho tipo de grises distintos,
hay muchos tipos también de reptilianos y no todos son negativos. Quizá la mayoría lo sean o es lo que conozcamos en la Tierra por las experiencias de mucha gente que ha tenido un aproximamiento con ellos. Pero también es verdad que no podemos señalar y catalogar a todo por igual. Es como si dijéramos que todos los latinos somos morenos, cuando hay de todo. O que a todos los latinos nos gusta el picante. Pues sí, a la mayoría, pero no a todos, ¿no? Entonces es importante también aquí destacar que dentro de las razas hay subrazas, hay mucho tipo muy similar de razas y no todos son o negativos o positivos. Quizá muchos se encuentren en un área neutral. En fin, creo que todas estas historias nos ayudan a ir hilando un poquito más, a abrir más nuestra conciencia y aceptar más muchas cosas que quizá tenemos muy estigmatizadas. Y no estoy ni defendiendo ni diciendo que ciertas razas son buenas o malas, simplemente tenemos que aprender a no catalogar tan cerradamente muchas de las cosas que conocemos porque justamente estamos conociéndolas y tenemos que abrirnos a distintas circunstancias como las que se relatan en este espacio para poder ir nosotros haciendo, bueno, nuestro propio criterio y saber si de plano esto es negativo porque tenían a unas serpientes en su escudo y aparte se parecían a los grises, o si quizá pudiera existir la posibilidad de que fuera diferente. Eso ya es materia de cada quien, materia de resonar, materia de seguir investigando, de usar pensamiento crítico y de dar valor o no a la veracidad de estos sucesos. Pueden investigarlo, pueden googlearlo. El nombre nuevamente de esta persona es Filiberto Cárdenas y por ahí está en algunos otros canales de información su experiencia relatada, narrada. Me parece que él aún vive, entonces seguramente debe haber algún tipo de entrevista con él relatando su caso, pero aquí traté de ser lo más preciso y detallado posible en cuanto a su vivencia para poderles compartir su relato fuera de lo común. Espero que les haya gustado el capítulo de este día y que recuerden que ya pueden ser miembros y unirse a este canal con una insignia para apoyar su producción y también pueden ayudarnos a compartir el contenido y a darle like, que nunca hace daño, al contrario, así podemos ir creciendo y podemos seguir investigando y conociendo más historias y más relatos que nos puedan aperturar toda la información y todo el conocimiento que de alguna manera vamos desmenuzando para poderlo poner a trabajar a nuestro favor, integrando y profundizando en lo que consideremos que es positivo para nuestro proceso. Sin más, nos vemos pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento.